me quedar. Hola. Bueno, vamos a empezar. Bueno, nosotros, perdón por el atraso, estamos presentando otra cosa, ¿verdad? Y gracias a los presidentes por la invitación. Hoy vamos a hablar de hipotiroidismo congénito y un poco vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo ahorita en Colombia de acuerdo a la regulación vigente y lo que deberíamos hacer. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver hoy? A manera de introducción, un poco acerca de la morfogénesis de la glándula tiroides y la fisiología, cómo hacemos a grandes rasgos la interpretación de las pruebas tiroideas, cómo clasificamos las alteraciones en la tiroides y la etiología, un poco sobre epidemiología, cuál es la racionalidad detrás de hacer el tamizaje, cuáles son las mejores formas de hacer tamizaje, cuáles son los pros y los contras del tamizaje que usamos en este momento en Colombia, cómo hacemos la interpretación de los resultados, qué estudios adicionales debiéramos hacer, las recomendaciones para el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes y algunos mensajes para llevar a casa y conclusiones. Entonces, en cuanto a la morfogénesis, la glándula tiroides va a iniciar su desarrollo más o menos entre la cuarta semana de desarrollo embrionario y se genera por un engrosamiento de la pared ventral de la faringe primitiva en una localización que es caudal al primer arco branquial. Después de que se empieza a dar esta invaginación, va a empezar como una migración y una invasión del mesénquima circundante y posteriormente vamos a continuar con la migración que va desde el piso de la faringe hasta la porción anterior y media del cuello, en donde se va a localizar más o menos en la séptima semana de desarrollo embrionario. Hacia la octava semana vamos a empezar a ver la división anatómica que conocemos en los dos lóbulos y el istmo, y a partir de la décima semana vamos a ver la diferenciación de las células auriculares de la tiroides, y hasta la 12ª semana de gestación ya tenemos toda la expresión enzimática y todos los receptores para el funcionamiento y la síntesis hormonal, que empezaría de la tiroides fetal más o menos en la 12ª semana. Entonces todas las alteraciones que tengamos en los procesos iniciales, ya sea de migración o formación, van a estar asociados a alteraciones, digamos, o por posición o en la conformación anatómica, y todas las alteraciones tardías que se ven a partir entre la décima y la 12ª semana van a producir alteraciones en las que la etiología del compromiso de la función tiroidea va a estar dada por alteración en la síntesis hormonal o deshormonogénesis. ¿Cómo funciona entonces la glándula tiroides? Entonces tenemos que, a partir del hipotálamo, vamos a tener la TRH, hormona liberadora de TSH. Esta TRH va a ir a la región anterior de la adenohipófisis y va a estimular las células tirotropas para que empiecen a producir y a secretar TSH, que es lo que se secreta a partir de la hipófisis anterior. La TSH circula en plasma y va a estimular, esta sería una célula folicular de la glándula tiroides, esta es la membrana basal, que es lo que tiene contacto con el plasma, y la membrana apical, que es lo que va a tener contacto con el lumen. Si ustedes se acuerdan, cuando uno veía histología, la tiroides está hecha como de unos folículos y en la mitad está todo el coloide tiroideo, que es donde se almacena la tiroglobulina, ¿sí? Entonces digamos que el coloide básicamente estaría en esta parte. Cuando llega el estímulo de la TSH se va a activar el transportador sodio-yodo, que lo que va a hacer es que va a sacar yodo de la célula y a cambio va a entrar de la célula folicular y a cambio va a hacer la captación del yodo que está en el plasma para transportarlo a través de, digamos que atraviesa toda la membrana celular, toda la célula, y por medio de las dendrinas este yodo va a pasar al lumen donde está el coloide. Posteriormente el yodo va a ser oxidado digamos que se le van a adicionar moléculas de peróxido de hidrógeno, y en esto va a participar la peroxidasa tiroidea. Adicionalmente, la peroxidasa tiroidea, con estas moléculas de yodo que ya están oxidadas, digamos que va a empezar a adicionar o a acoplar esas moléculas de yodo a los residuos de tirosina que están en la tiroglobulina. Y ahí uno puede tener que se acopla de dos formas, o en formación de moléculas que tienen dos yodos, o sea, diyodotyroninas o monoyodotironinas. Y de acuerdo a lo que se acople, entonces si se unen dos diyodotyroninas, vamos a tener la formación de T4, y si se une una monoyodotironina con una diyodotironina, vamos a tener T3. ¿Listo? Y estas moléculas, digamos, toda la molécula de tiroglobulina, a la que ya se le acoplaron las diyodo o monoyodotironinas, o sea, ya tenemos la T3 y la T4, van a ser endocitadas nuevamente a la célula, y así se va a producir como todo el mecanismo de
secreción de las hormonas tiroideas, que a su vez pues va a producir un feedback negativo para que se deje, de acuerdo a los niveles, se deje de producir TRH y TSH, ¿cierto? Básicamente eso es lo que tenemos. ¿Cómo hacemos para interpretar? Entonces podemos tener múltiples alteraciones que pueden ser primarias, ya sea por compromiso de la glándula como tal, o centrales por alteración en la producción de TSH o TDH. En el hipotiroidismo primario, básicamente lo que vamos a ver es que van a haber niveles bajos de T4 y T3 con niveles elevados de TSH. Importante en estos pacientes evaluar si tienen presencia de bocio, y la indicación de las imágenes depende de la edad, eso lo vamos a ver más adelante. Podemos tener el hipotiroidismo subclínico, que también es una alteración primaria de la tiroides, en la que generalmente lo que vemos es una elevación leve de la TSH con niveles de T3, T4 y T4 libre normales. Y característicamente la TSH generalmente está entre, digamos, por encima de 5 y menos de 10. Estos pacientes deben estudiarse con anticuerpos para evaluar la presencia de tiroides autoinmunes. Tenemos las alteraciones sobre el hipotiroidismo central, en el que característicamente lo que vamos a tener es una T4 total, T4 libre y T3 que van a estar disminuidas con TSHs que pueden ser o bajas, pues ahí uno ve todo bajo, o TSHs normales. Pero ahí es importante tener en cuenta que cuando en el contexto, o sea, fisiológicamente, en el contexto de unos efectores bajos, o sea, T3, T4, T4 libre bajas, uno debiera ver una elevación compensatoria de la TSH en cierta magnitud. Lo que uno ve es una TSH que está inapropiadamente normal para los niveles de T4 libre o T4 total. Y a estos pacientes siempre se les debe hacer evaluación de toda la función hipofisial. Otra alteración que no es muy frecuente, pero igual la vemos, es el déficit de la globulina transportadora de tirosina, en donde vamos a tener pacientes que tienen TSHs normales, con T4 totales bajas, pero digamos que la T4 libre simplemente es la T4 desligada de la proteína que la transporta. Entonces uno va a tener, como el déficit es la proteína transportadora, vamos a tener T4 totales bajas con T4 libres normales. Esto no tiene realmente ninguna expresión clínica, la hormona que es activamente biológica es la T3, pues realmente no se les hace nada. En los pacientes prematuros, lo que vemos generalmente son T4 totales bajas, con TSHs que pueden ser disminuidas o normales, y T4 libres que característicamente son normales. Lo otro es el eutiroideo enfermo, que realmente el perfil es muy similar al hipotiroidismo central, o sea, T4, T3, uno solo puede ver todo bajo, o los efectores T4, T3 y T4 libre bajas con TSHs inapropiadamente normales para esos niveles de T4 y T3, y realmente la única forma de hacer el diagnóstico entre el eutiroideo enfermo y el hipotiroidismo subclínico es con T3 reversa, que no la tenemos disponible en nuestro medio. Y lo otro es la resistencia a las hormonas tiroideas, que realmente son patrones muy variables. Uno puede ver generalmente T4 libre o T3 total que son elevadas, y en lugar de ver una disminución o una supresión de la TSH, que es lo que uno esperaría en un perfil de hipertiroidismo, tiene TSHs normales, pero esto depende del comportamiento del receptor a lo que sea resistente al paciente. Entonces, así como a grandes rasgos, el hipotiroidismo congénito lo vamos a clasificar etiológicamente en dos grupos. Uno, que son los más frecuentes, que son los que están asociados, lo conocemos como disquinesia tiroidea, son un 75, un 85% de los casos, y son los que están asociados a alteraciones en la migración o en la formación anatómica de la glándula. De estos, los más frecuentes son las alteraciones en la migración, es decir, las tiroides de localización ectópica, que son más o menos un 70% de este 75-85%. El otro segundo porcentaje, digamos, en frecuencia es la genesia tiroidea, es decir, pacientes que no desarrollan tiroides, es un 20-30% de los casos, y un porcentaje más bajo de estas disgenesias es una hipoplasia tiroidea, es una alteración anatómica menos frecuente. En cuanto a estas, digamos, alteraciones anatómicas, generalmente son esporádicos. Realmente las causas genéticas asociadas a estas alteraciones en la hipertensión y la migración se han visto como en un 5% de los casos, pero es importante tenerlas en cuenta porque generalmente cuando hay alguna mutación asociada, los pacientes no solo tienen compromiso tiroideo, sino que se han visto otras alteraciones de otros sistemas. Dentro de las mutaciones más conocidas tenemos el PAX8, que generalmente se asocia a alteraciones en el tracto o malformaciones en el tracto urogenital. Tenemos los NKX2 y NKX5, que realmente cursan con cardiopatía. Esos tres son los más frecuentes. El FOXC2, que es niños que tienen así como pelo, se llama, le dicen foxy hair, y así es como fácil acordarse
el nombre del gen, porque tienen el pelo así como parado, adicionalmente tienen una atresia de coanas y paladar hendido. Y el GLIS3, que es el otro de los más conocidos, que es hipotiroidismo congénito con diabetes neonatal. Entonces, igual siempre está recomendado en los niños en los que uno encuentra como etiología de hipotiroidismo congénito alguna alteración en la migración o, digamos, agenesia tiroidea, hacer estudios adicionales anatómicos, hacer el estudio molecular es un poco más difícil, pero sí está recomendado hacerles tanto ecografía de vías urinarias como ecocardiograma para evaluar que no tengan ninguna otra malformación anatómica asociada. Y el siguiente grupo, que son menos frecuentes, entonces son pacientes que tienen tiroides de localización normal, de conformación normal, pero que a pesar de eso no tienen una buena síntesis de las hormonas tiroideas. Estos son conocidos como dishormonogénesis, son aproximadamente un 15 a 20% de todos los casos de hipotiroidismo congénito, y en general en estos sí es posible encontrar alguna mutación en cualquiera de las enzimas que están involucradas en la síntesis de las hormonas tiroideas. Y el otro grupo son los hipotiroidismos centrales, en los que vamos a tener tiroides que están localizadas de forma normal, de tamaño normal, que tienen mecanismos y todo conservado para producir la síntesis hormonal, pero que simplemente por deficiencias, ya sea a nivel hipotalámico o a nivel hipofisiario, no reciben la estimulación para hacer toda la síntesis hormonal. En cuanto a la epidemiología, el hipotiroidismo, digamos, primario se ha dividido como la frecuencia entre la era en la que no teníamos tamizaje y la era en la que el tamizaje es universal. Claramente antes, cuando no estaba el tamizaje, se consideraba que la prevalencia era mucho más baja y se estimaba una incidencia de más o menos 1 en cada 7.000 nacidos vivos, y posterior a la implementación del tamizaje a nivel mundial se reporta una incidencia de aproximadamente 1 en cada 1.500 a 3.000 nacidos vivos, y en Colombia la incidencia estimada es similar, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud. Actualmente está reportada entre 1 de cada 2.500 a 3.500 nacidos vivos, que realmente es una patología muy frecuente, o sea, esto es una incidencia realmente alta. En cuanto al hipotiroidismo central, previamente se pensaba, también por los, digamos que, los sesgos que tenemos con los tamizajes y el tipo de tamizajes que ya lo vamos a hablar, previamente se pensaba que era realmente una entidad poco frecuente, con una incidencia estimada de 1 en 60.000, 1 en cada 65.000 a 100.000 nacidos vivos, pero con los nuevos mecanismos de tamizaje en los países industrializados se ha visto que la incidencia es más alta, y hay países en los que se reporta incluso una incidencia tan alta como 1 en cada 16.000 nacidos vivos. Esta es la incidencia más alta que se reporta de hipotiroidismo central en el mundo, que está reportada en Países Bajos. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque, de acuerdo a los mecanismos de tamizaje, podríamos estarnos perdiendo muchos casos de hipotiroidismo central. O sea, tal vez es más frecuente de lo que creemos y simplemente considerábamos una incidencia baja porque nos estamos perdiendo el diagnóstico por el tipo de tamizaje que usamos. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Pues lo primero es porque es una entidad que es altamente prevalente, es la endocrinopatía más frecuente, y adicionalmente porque la adecuada funcionalidad de las hormonas tiroideas desde la vida fetal está asociada a un adecuado desarrollo neurológico. ¿Cómo se sabe esto? Se ha visto que los niños que tienen alteración en la función tiroidea, cuando se les hacen estudios de toda la función cognitiva y estudios metabólicos a nivel del sistema nervioso central, se ha visto que tienen una expansión reducida de las células progenitoras, hay alteraciones en la migración, retraso en la proliferación neuronal, hay expresión disminuida de todos los factores de diferenciación neuronal, hay disminución del tamaño de la corteza, displasia cortical, la foliación es anormal, hay un desarrollo alterado de dendritas y de axones, y existe pues todo un retraso en la mielinización. ¿Qué pasa con todas estas alteraciones? Que generalmente se empiezan a presentar cuando el niño ya no recibe estímulo, digamos, de hormonas tiroideas. Entonces, muchas veces tenemos estos pacientes que nacen y son asintomáticos, realmente no les hemos tomado durante el primer mes de vida. ¿Por qué? Porque cuando están en el embarazo, básicamente van a depender, y todo el desarrollo depende de la síntesis de hormonas tiroideas maternas. Entonces tenemos la mamá, que el eje le funciona básicamente como hablamos, produce TSH, una mamá sana produce TSH, la TSH va a la tiroides materna, produce hormonas tiroideas, la placenta tiene receptores y transportadores de hormonas tiroideas, las hormonas tiroideas van a atravesar el feto y van a actuar en los tejidos del feto como si fueran hormonas tiroideas propias. Y todo esto en el primer trimestre del embarazo, hasta que pueda tomar como la tiroides fetal, pues como todas sus acciones después de que ya esté bien desarrollada. Entonces es importante el tamizaje, como lo hemos dicho, es una patología que es altamente frecuente, y adicionalmente es tener una adecuada función tiroidea es un requisito para tener una buena función, un buen neurodesarrollo, una buena diferenciación a nivel cortical y adicionalmente un buen crecimiento. Entonces es como
la triada perfecta para considerar que es una entidad que requiere medidas de tamizaje universal. ¿Qué tenemos en Colombia? En Colombia el tamizaje es universal a partir del año 2000, o sea, relativamente reciente, son 19 años. Si pensamos en eso, probablemente la mayoría de los que estamos aquí sentados no tuvimos tamizaje para el hipotiroidismo. Tal vez eso explica muchas cosas. Está regulado por la resolución 412 y a partir de ese año se dijo que era de obligatorio cumplimiento hacer tamizaje de hipotiroidismo congénito en todos los recién nacidos en Colombia y se estableció que el tamizaje se hacía con TSH en sangre de cordón. ¿Cómo debe hacerse entonces la toma de la muestra? Entonces, idealmente, aquí están como todos los pasos, uno puede hacer tamizaje en sangre de cordón, que es para lo que tenemos cubrimiento universal, o en sangre de talón, que realmente es el tamizaje ampliado que pagan algunas personas, ¿cierto? Si uno lo hace en sangre de cordón, entonces tiene que tener todo listo, cada entidad que tiene partos debiera tener el papel de filtro en donde se recogen las muestras. Uno debe tener las tarjetas todas diligenciadas con los datos del niño y de la mamá. El corte de cordón se recomienda hacerlo a 25 centímetros de longitud del feto, o sea, debiera tener por lo menos del lado fetal 25 centímetros. Uno debe ligarlo a los dos lados y después de que está cortado, digamos, hace un asa y de ahí toma la muestra del cordón cortado. Lo que uno ve normalmente cuando se atienden partos es que uno lo corta y saca la muestra cortado generalmente del lado materno. Entonces, no está bien tomado. ¿Listo? Entonces es uno de los problemas, generalmente la muestra no se toma bien. Y adicionalmente, cuando uno va y revisa y mira los papeles de filtros que llegan, esto está bien, así debería llegar, las muestras debieran llegar secas. Estas son las muestras antes de secar, así debieron recogerse, generalmente lo que llega es esto. ¿Listo? Entonces no es muy bueno. Y en sangre de cordón, básicamente lo mismo, lo único es que se hace o sea, la técnica de recolección, digamos, debiera hacerse todo lo mismo en el mismo papel de filtro, solo que se toma en sangre capilar de cordón y debe hacerse después de las primeras 48 horas de vida. ¿Qué problema tenemos nosotros con la sangre de cordón? Y es que la TSH y con hacer el tipo de tamizaje de nosotros se mide TSH. El problema es que la TSH de forma fisiológica en la vida postnatal va a tener una elevación en todos los recién nacidos en las primeras 48 o 72 horas. Entonces tenemos una gran cantidad de falsos positivos. O sea, en resumen, nuestro tamizaje no es un buen tamizaje, no es una buena herramienta, se hace con TSH, lo que significa que probablemente nos perdemos todos los casos y el diagnóstico temprano de hipotiroidismo central, y adicionalmente tenemos una gran cantidad de falsos positivos porque la TSH de forma normal se eleva en las primeras 48 horas, ¿listo? Pero, ¿por qué lo hacemos así? Porque en Colombia, saben, los partos se atienden y las mamás lo dan muy rápido, normalmente entre las primeras 12 a 24 horas. Entonces, no podríamos tomar muestras de 48 horas porque ya no están, y probablemente si uno las manda para la casa y les dice que vuelvan a las 48 horas, no van a volver, tienen muchas dificultades de acceso. Entonces, se prefiere tener esa muestra, así sea mano, para que los que salgan como falsos, igual los que salgan alterados, hacer un rellamado, volverlos a evaluar. ¿Listo? Por lo menos tenemos falsos positivos, pero uno esperaría no tener tantos falsos negativos. Ahí el problema son los hipotiroidismos centrales. ¿Cómo? Ay. ¿No? ¿Qué dice entonces la resolución de cómo clasificamos nosotros los casos? Pues como lo hacemos con TSH, vamos a tener una clasificación que va a ser de caso probable y caso confirmado. Los casos probables, el punto de corte de la TSH depende de si la muestra fue hecha en sangre de cordón o en sangre de talón. Si es en sangre de cordón, uno considera que es un caso probable, todo recién nacido que tenga TSH es en sangre de cordón por encima de 15 y en sangre de talón por encima de 10. O es un caso sospechoso de hipotiroidismo congénito cualquier niño menor de un año que tenga un retraso en el neurodesarrollo. O sea, cualquier niño menor de un año que tenga retraso en el desarrollo debiera tener una nueva muestra de función tiroidea si es que no conocemos el perfil, el tamizaje neonatal. Y el caso confirmado simplemente son todos aquellos niños que fueron clasificados como casos probables a los que se les hace una muestra confirmatoria en la que los valores están alterados para el punto de referencia de ese laboratorio. ¿Qué debemos hacer? Entonces, tenemos todos los problemas de tamizaje, ¿cierto? Y sabemos que algunos casos, sobre todo los que son considerados como casos probables, debería hacerse muestra confirmatoria.
Pero adicionalmente, el consenso mundial, esto fue escrito por la Sociedad Europea de Endocrinología, pero lo hacen como en representación de todas las sociedades de endocrinología del mundo, es decir, la americana, la latinoamericana, la asiática, digamos que tuvieron autores de todas las regiones. Y ellos recomiendan que ante las dificultades que tenemos de tamizaje, recomiendan hacer segunda muestra independientemente del resultado de la TSH en todos los pacientes si cumplen alguno de estos criterios. Entonces, uno, si son recién nacidos prematuros, o sea, todos los recién nacidos prematuros debieran tener segunda muestra si la TSH inicial sea normal. Si son de bajo peso o muy bajo peso al nacer, todos los recién nacidos que tengan alguna enfermedad y estén hospitalizados en una unidad de recién nacidos debieran tener una función tiroidea apenas ingresen a la unidad, así la TSH neonatal haya sido normal, y todos aquellos que son embarazos múltiples. Y esta es bien importante, todos aquellos a quienes cuyo tamizaje haya sido hecho en las primeras 24 horas de vida. Es decir, que todos nuestros niños por recomendación mundial deberían tener una TSH y una T4 libre, así la TSH sea normal. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen tamizaje. ¿Listo? Entonces esto va para toda la gente que va a hacer pediatría general o que va a hacer seguimiento del niño sano y del recién nacido. Todos debieran tener pedido en el primer control de la primera semana una función tiroidea adicional mientras tengamos este tipo de tamizaje. En cuanto a la realización de imágenes, porque ya sabemos, listo, el niño tiene hipotiroidismo, vamos a tratar de clasificarlo, ¿cierto? Eso es central, pues, bueno, probablemente con el tamizaje se lo vamos a escuchar en primario, pero vamos a querer saber si es una agenesia tiroidea, si es una ectopia, si está recomendado hacer imágenes. Uno, algunos autores recomiendan hacer radiografía de edad ósea. Esto simplemente es para ver, lo que uno ve son retrasos en la edad ósea, se puede hacer, pero no lo tomen en la mano, por favor, no le hagamos cartograma a niños menores de 5 años, no está recomendado, les encanta tomarlos. Si uno quiere mirar edades óseas en lactantes, se hace en rodillas. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos estándares y en general lo que uno busca es simplemente ver retraso en la aparición de los núcleos de osificación del fémur distal y proximal, y básicamente lo que eso nos habla es de la severidad del compromiso, pero no nos aporta muchísimo más. Lo otro que podemos hacer son gamografías que se hacen con o sin descarga de perclorato, que es simplemente para ver si hay captación del tejido. Esto nos va a ayudar a determinar la localización y si existe o no tejido tiroideo, o sea, ver si son problemas de migración o agenesia o hipoplasia. Y lo otro que podemos hacer son ecografías tiroideas, que son más difíciles de hacer en un recién nacido y se necesita un ecografista que tenga bastante experiencia. La recomendación es que si uno se va a demorar, o sea, si uno cree que está en un sitio en donde no tiene mucho acceso a hacer este tipo de imágenes para poder saber el diagnóstico específico, no está recomendado retrasar el tratamiento. Para uno poder hacer gamografías, no puede tener el paciente tratado, porque si no, no lo va a captar. Esto está estimulada, la captación está estimulada por la elevación de la TSH, ¿cierto? Entonces, si uno va a remitir al paciente para hacer una gamografía, eso no está recomendado, lo que hay que hacer es tratar. Entonces, uno no está en un sitio de amplio acceso donde pueda tener estos resultados en el mismo día en el que conoce la alteración de la función tiroidea, no está recomendado hacer imágenes, la recomendación es iniciar tratamiento. ¿Cuándo debemos tratar entonces? La recomendación mundial dice, si usted tiene TSH iniciales en el tamizaje, sea el que tenga, mayores a 40, tiene indicación de iniciar tratamiento sin esperar la muestra, el perfil confirmatorio. ¿Listo? A menos que esté en un sitio en el que usted le tome la función tiroidea y tenga los resultados en horas, que eso no es la realidad. Si uno tiene de la mayoría de los centros en Colombia, si uno tiene TSH mayores a 40, debe tratar. Entonces uno recibe la TSH mayor a 40, toma la muestra para el perfil confirmatorio e inicia el tratamiento, pero no espera los resultados. Ahora, si tenemos un tamizaje alterado con TSH en sangre de cordón, que fueron tomadas en sangre de cordón mayores a 15 o en TSH o en sangre de talón mayores a 10, que es lo que consideramos como casos probables, vamos a pedirle un perfil confirmatorio con TSH y T4 libre. T4 libre es lo recomendable. Si la TSH y la T4 libre del perfil confirmatorio son normales, está descartado el hipotiroidismo común. ¿Listo? Eso no es realmente lo que pasa. Realmente uno tiene TSH y T4 libres que pueden ser tres escenarios diferentes. Entonces, uno, que tengamos una TSH en el perfil confirmatorio que sea mayor a 20. En este caso es un caso confirmado sin importar los valores de T4 libre. O sea, si la TSH en la segunda muestra es mayor a 20, la T4 libre puede ser normal, pero ese niño tiene un hipotiroidismo congénito y tiene indicación de iniciar tratamiento. Si tenemos una T4 libre que es baja, sin importar el nivel de TSH, así la TSH sea normal, ese niño tiene indicación de tratamiento, probablemente sea un hipotiroidismo central. Esto debe iniciarse.
Y los otros son los pacientes que están en una zona gris, que tienen TSH entre 6 y 20, con T4 libres normales. Ahí uno tiene dos caminos. Uno puede iniciar el tratamiento de una vez, y esto va a depender de qué tan fiable es el seguimiento que uno le vaya a poder hacer a este paciente. ¿Por qué? Porque estos niños que están en esta zona gris con TSH entre 6 y 20 y T4 libre normal, van a necesitar seguimiento de función tiroidea cada 2 semanas para poder determinar la conducta. Entonces ahí uno eso lo estima con los papás. Y mira, si voy a poderlo ver cada 2 semanas y voy a poder tener exámenes cada 2 semanas, le doy el tiempo de espera. Si esto es un niño que se va a perder, siempre va a ser mejor iniciar tratamiento que no darse. ¿Por qué? Porque es tan mórbido tener un hipotiroidismo no tratado, y la levotiroxina, si le damos un poco, probablemente va a salir un poquito hipertiroideo, pero lo va a ver alguien, se la va a quitar, no va a ganar bien peso probablemente el primer mes, pero no va a tener un retraso mental. ¿Listo? Que es lo que queremos evitar. Si los papás son confiables, si uno cree que lo pueden seguir, entonces vamos a hacer un seguimiento cada 2 semanas con TSH T4 libre. Si en cualquiera de las tomas la T4 libre es baja, hay que iniciar tratamiento, si no tiene un hipotiroidismo. Si la TSH es mayor a 20 en cualquiera de las muestras, nuevamente tiene indicación de tratamiento, y si la TSH está menor a 6 con T4 libres normales, es un caso descartado, que no tiene hipotiroidismo, no requiere. Entonces básicamente ese es como el algoritmo que deberíamos seguir. En cuanto al tratamiento, las dosis son recomendadas inferiores natal son altas, se dan dosis entre 10 a 15 microgramos por kilo al día de levotiroxina. Importante la presentación, preferiblemente las presentaciones comerciales y no genérico. La levotiroxina es un medicamento que tiene un estrecho, es muy sensible a muchas cosas y pierde efectividad con muchas cosas. Entonces no es que estamos en contra del genérico, pero por ejemplo es sensible a los cambios de luz, a los cambios de temperatura, y si uno mira los blisters de la levotiroxina genérica son transparentes, y en el paso de la luz las comerciales son completamente negras. Entonces eso ya hace que el medicamento sea distinto en términos de biodisponibilidad. Uno no se debe diluir, eso no se diluye, no se le dice a la mamá que por favor coja la levotiroxina 50 y la lleve a 10 y le damos 1. Entonces siempre traten de buscar presentaciones de las que están disponibles. Entonces uno trata de buscarle la dosis, usar dosis de 10 a 15, traten de usar dosis de 25 o de 44 o de 50, que son las tabletas que están disponibles. Máximo partirlas a la mitad, pero a veces uno llega y no, le estamos dando 38 microgramos de levotiroxina al día. ¿Cómo le están dando 38 si en presentaciones de 25 o presentaciones de 50? Entonces no, que lo diluimos a 5 y le damos 2.5 cc, no le estamos dando nada. Eso pierde completamente la efectividad, eso no se diluye. Las tabletas lo máximo que debería hacerse es triturarse. Se deben usar cucharas de metal, no de plástico, no jeringas, eso se pega al plástico y uno pierde la mitad del medicamento. Entonces, lo que yo normalmente les recomiendo es que la partan en la cuchara con 1 o 2 gotas de agua o de leche materna, eso se vuelve como una pasta, una fruna, y los niños se lo toman así. Entonces, no se diluye, no se parte, máximo triturar. Si algo partirlo en la mitad, hay lugares en donde solo se consigue la levotiroxina de 50 o de 100, entonces uno parte y lo lleva a 25. ¿Sí? Pero no esto de que lo llevo a 16 y le doy 1.5 cc, no funciona así. ¿Listo? Ahí no le están dando nada. Y la hora de administración deberá, si se hace alejado de las comidas, al menos 1 hora posterior a la última toma y al menos 30 minutos antes del siguiente. Generalmente se recomienda en la mañana, pero en cuanto a la toma, realmente no hay estudios que digan que tiene que ser en la mañana, uno puede hacerlo en la noche, y lo que tiene que preguntar es en qué momento del día va a ser mejor la adherencia. ¿Listo? Si uno cree que el niño que podemos asegurar que en la mañana siempre se la van a dar porque es cuando está la mamá o es más fácil, pues recomendamos en la mañana. Si la mamá se va a las 5 de la mañana a trabajar y el niño se levanta a las 7 y probablemente se les va a olvidar la mitad de los días, en cambio a las 6 de la tarde siempre está con él, se la puede dar a las 6 de la tarde. O sea, lo que hay que asegurar en esto es la adherencia. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el seguimiento? Entonces, una vez hemos iniciado el tratamiento, estos pacientes debieran tener control de función tiroidea cada 2 semanas hasta tener una TSH normal. Entonces uno dice, tengo un hipotiroidismo congénito, lo voy a tratar, debiera estarlo viendo cada 2 semanas y haciendo ajustes en dosis hasta que la TSH sea normal. ¿Listo? Después de eso, cuando uno ya tiene un perfil normal, lo recomendado es hacer cada 1 a cada 3 meses hasta los 12 meses de edad. La guía colombiana dice cada mes hasta los 6 meses, cada 2 meses hasta el año. Y el consenso mundial dice cada 1 a 3 meses, dependiendo de lo que uno vaya viendo en el primer. Después del primer año y hasta los 3 años,
cada 2 a 4 meses, la guía colombiana dice cada 3 meses, yo en general los veo hasta el segundo año cada 2, ¿por qué? Porque estos niños cambian cada 2 meses, porque crecen mucho y suben mucho de peso y necesitan ajustes de dosis más cercanos. Y después de esto se pueden hacer seguimientos cada 3 a 12 meses hasta que se complete el crecimiento. Después de pubertad uno puede verlos 2 veces al año. Y siempre que hagamos cambios en la dosis, si por edad le correspondía controlarse cada 3 meses, si uno hizo un cambio de dosis, el control debe ser más temprano, por lo menos 4 a 6 semanas después de la dosis, para asegurarnos de que ya está normalizado. Entonces, en cuanto a qué cosas nos vamos a llevar para la casa, es la endocrinopatía congénita más frecuente y adicionalmente es la causa de retraso mental prevenible más frecuente del mundo. O sea, es una lástima que haya niños que todavía tengan un proceso neurológico curario que es tan fácil de tratar y que realmente no es difícil de diagnosticar, es muy barato, o sea, un hipotiroidismo, la leucotrienina creo que es casi como el Dorix. La prevalencia de las formas centrales puede ser mayor a la que está descrita y la meta siempre del tamizaje va a ser llevarlo a la cobertura del 100%. En Bogotá, según los datos del Instituto Nacional de Salud, tenemos cobertura del 100%, pero hay lugares alejados en que la cobertura es tan baja como el 40%. En Colombia siempre hay que hacer una interpretación muy cuidadosa, considerando que el tamizaje que tenemos disponible cubierto por el Estado se encuentra en sangre de cordón, y esto siempre no olvidar todos aquellos que son candidatos en segunda muestra, y les pongo aquí los asteriscos porque como todos nuestros pacientes tienen la primera muestra en las primeras 24 horas de vida, todos son candidatos a segunda muestra. ¿Listo? El tratamiento debe iniciarse lo más temprano posible y la meta es tenerlos diagnosticados antes de los 14 días de vida. Todos deberían estar tratados a partir de la segunda semana. Y siempre hacer todo lo que es vigilancia en el neurodesarrollo de estos pacientes y tratar de evaluar si uno ya tiene establecida la etiología, si hay alguna otra alteración anatómica asociada. ¿Qué tenemos de perspectivas a futuro de nuestro tamizaje? El 26 de julio se aprobó el decreto que aprueba el tamizaje neonatal ampliado en Colombia. Se van a incluir más cosas, o por lo menos esa es la meta del Ministerio de Salud. Está aprobado un tamizaje neonatal básico que estaría cubierto para todos los niños y que va a incluir hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, crisis de biotinidasa y defectos de la hemoglobina. Fue aprobado este año, hace 3-4 meses. ¿Cómo se va a hacer? Eso va a estar más difícil. ¿Por qué? Porque todas estas demás muestras que son diferentes al hipotiroidismo congénito no se pueden hacer en sangre de cordón y no se pueden hacer en las primeras 24 horas. Les va a ser muy difícil la implementación, todo eso se está trabajando con el ministerio. ¿Por qué? Porque una opción es simplemente prolongar la estancia en el posparto, eso ya vieron que no, porque les aumenta mucho los costos. Entonces, la otra opción es decirles que vuelvan a las 48-32 horas, que probablemente no va a ser tan fácil, todavía no se sabe cómo se va a hacer el llamado para que la gente venga para asegurarlo. Todavía no se sabe, idealmente los tamizajes de todas las enfermedades debieran todas procesarse en laboratorios centralizados, o sea, todas las muestras deberían llegar al mismo laboratorio en el país, porque eso es más fácil para hacer todo lo de la vigilancia epidemiológica, y adicionalmente para asegurar que el estándar y la técnica de laboratorio que se usa sea la misma para todos los niños, es como la forma más justa de hacerlo. Pero eso todavía no está definido. Entonces, estamos en eso, yo solo espero que este proyecto, que es súper bonito poder como tener este tipo de tamizaje, pues no vaya a ser como tan difícil de establecer como todas las obras como insignia de ingeniería de nuestro país. Pero bueno, eso es en lo que estamos. No sé si tengan alguna pregunta. Lo recomendado es que si uno tiene un caso probable, o sea, 13 años por encima de 15, de 4 libras por encima, o en sangre de talón por encima de 10, la toma de la muestra debiera ser inmediata. ¿Por qué? Porque este es un niño que puede tener hipotiroidismo y la meta de eso es tenerlo tratado antes, o sea, en los primeros, no más tarde que los primeros 14 días de vida. Entonces, es inmediata la continuación. La segunda es que la residencia es entre 6 y 20. ¿Sí? Que tenemos como todos los otros caminos. Realizamos cada 2 semanas Sí. hasta. Ahí, eso es. Si te sale en cualquier momento normal, ahí está muy bien. En general, lo que se recomienda es que estos niños los debiera tener como no más allá del mes y medio sin haberle definido algo. Entonces, si uno sigue con la duda,
y son esos pacientes que después de las 6 semanas de vida todavía tienen TSH por encima, sobre todo si están por encima de 10. Yo creo que están entre 6 y 10, probablemente si las T4 son normales, uno les puede dar un poco más de espera. Pero si son TSH por encima de 10, creo que la recomendación es tratarlo. Digamos que esto siempre va a ser mejor como pecar por exceso que dejar niños sin tratamiento que pudieran necesitar. Y la tercera es, nosotros ya tenemos dosis por segunda muestra. ¿Cómo podemos? Eso, claro, ya me lo habían contado en otra charla que hicimos esto, pero yo creo que la literatura está, que es el Consenso Mundial, que es del 2014, o sea, ni siquiera es tan reciente, y yo creo que esto es algo que es una pelea que uno tiene que dar ante como los aseguradores, porque no tiene por qué, o sea, la indicación por nuestro tipo de tamizaje está completamente respaldado por la literatura, todo debería tener ese mismo. Yo creo que ahí es más un tema de, bueno, de cómo funciona todo aquí a las pasadas. ¿Listo?